Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que pronto sea el fin de la tiranía en Venezuela, el inicio de una verdadera democracia y así también en Irán, en Rusia, en China, en Cuba, en Nicaragua, en todos los lugares donde el gobierno atenta contra sus ciudadanos. Y esto tiene que ver con el tema de este video, porque un amigo me dice, oiga More, yo no entiendo cómo puede ser que usted diga que el visionario Daniel dice que él destrona reyes, establece reyes, y acá el tirano Maduro sigue dominando. ¿Acaso Dios pone a ese hijo de, si dice la palabrota? Porque es una persona que tuvo que irse al exilio de Venezuela por culpa del tirano y su anterior, su antecesor también tirano. Entonces yo trato de explicarle, pero no lo entiende. Vamos a ver bien lo que dice las palabras. Dice ahí, él destrona reyes y establece reyes. No está hablando de dictadores, está hablando de aquel que gobierna de acuerdo al sistema de gobierno elegido en su país. En aquella época, en aquel lugar, Daniel vivía en Persia, en la vieja Persia, hoy sería Irán, pero en aquella época se llamaba Persia y era un imperio. El sistema de gobierno era la monarquía. Gobernaban los reyes y había un sistema por el cual el Estado, formado por los ciudadanos, los súbditos y los monarcas, funcionaban de manera que ellos habían establecido y eran de acuerdo a las reglas que ellos habían impuesto. No era una, lo que hoy llamaríamos tiranía o una dictadura. Por más que no nos guste el sistema de gobierno a nosotros que ellos hayan tenido, o por ahí nos gusta, donde un tipo se hace con el poder, manda sobre todo, es el dueño de todo, su hijo lo sucede, a no ser que venga uno y lo mate, o sea un general que venga en su lugar, o venga un conquistador lo conquiste y se quede con su tierra y ese estado, a pesar que puede ser que a nosotros no nos guste ese sistema, era el que ellos habían establecido y el que ellos aceptaban. Eran las reglas, siguiendo el séptimo mandamiento de las naciones de establecer cortes de justicia, eran las reglas que ellos se habían impuesto y así funcionaba. No es lo mismo que Maduro. Nos puede doler, nos puede parecer horrible, pero tanto Benito como Adolfo llegaron al poder de la manera legítima y se mantuvieron de manera legítima, de acuerdo a las reglas de sus países. Es horrendo, es espantoso, es abominable y no debiera suceder. Pero tanto Adolfo como Benito estaban ahí porque el pueblo los puso ahí, por desgracia, y el pueblo los mantuvo ahí hasta que finalmente fueron quitados. Esos eran los reyes que quizás podemos decir que los puso Dios. ¿Por qué? Son los cálculos de Dios. Nosotros no lo podemos comprender. Ah, eso quiere decir que Dios manipula a los hombres y no hay libre albedrío. Cuando uno llega al grado de ser un rey, un monarca, alguien que está en el gobierno, pero de acuerdo a las reglas de su país, de su estado, de su sociedad, en ese caso ellos tienen menos libre albedrío que el resto de la gente. ¿Por qué? Es un tema que quizás hablaremos en otra ocasión. Pero sí, acá está hablando el visionario de Daniel en su libro, capítulo 2, versículo 21. Él, Dios, destrona reyes y también los establece. Él está diciendo que cuando hay un líder gobernante que va de acuerdo a las reglas de su país, ese sí, en el fondo, puede ser que haya sido elegido o por la genética que Dios creó al inicio de los tiempos, y entonces el padre tiene un hijo y ese hijo es el rey, o puede ser a través de las reglas de la guerra y un imperio conquista a otro, o puede ser a través de las reglas también de las monarquías, donde un general o algún otro asesina al rey anterior. Todo eso eran reglas establecidas y que funcionaban. Pero en la democracia, un tipo que hace que la gente vote y luego no permite el conteo legal y luego elimina las pruebas de que perdió las elecciones y luego persigue a los opositores o les niega su participación o les elimina como hace Putin. Todo eso es una demostración que no están siguiendo las reglas de su propio Estado. Ellos no son reyes, no son monarcas, no son líderes constituidos por Dios, son gente que están rompiendo las reglas. Los dictadores, los tiranos, no son reyes, no son presidentes, no son primer ministro, no son verdaderos gobernantes de su país, son usurpadores, todos los tiranos, todos los dictadores, no importa si son de izquierda, derecha, del centro, del medio, teocrático o ateístico, no importa, lo que importa es que si no sirven las reglas de su estado, quebrantan las reglas de su estado o de la sociedad en general para llegar al poder, en ese caso no están siendo puestos por Dios, están robando el poder al verdadero detentador del mismo que Dios decidió. Así como las 7 leyes para la humanidad. Hay una que dice que no se puede asesinar, que quiere decir robarle el derecho a la vida a un inocente.
Y hay uno de los mandamientos que dice que no se puede robar, que quiere decir quitarle el derecho a la propiedad de una persona. Y así como también dice que no se debe tener relaciones sexuales prohibidas, que en el caso ese era la infidelidad. Va a sonar machista, pero era lo que se comprendía en la época, que es quitarle al hombre el derecho de propiedad de su esposa. Ya sé, suena feo, suena horrible, pero hace miles de años así se manejaban la realidad. Estamos ante tres casos donde es evidente que la ley dice no rompas la propiedad del otro, la propiedad de su vida, la propiedad de sus posesiones, la propiedad de su tiene, otra vez es horrible, pero así era, de su pareja. Y también cuando dice establezcan cortes de justicia, lo que está diciendo es, hay también una forma de llegar al poder, no lo usurpen, no sean tiranos, no sean dictadores, no sean como Maduro, no sean como el de Irán, que todo el sistema de Irán fue rompiendo en el 78, 1978, rompiendo la monarquía establecida, que era como funcionaba. Podemos decir, ok, ellos decidieron que sea lo que fue desde entonces, que haya todo un sistema complejo político, puede ser, entonces quizás el que está en Irán no sea un dictador, no sé, habría que analizarlo con gente que supiera muy bien cómo funciona la política en ese país y si eh, va de acuerdo a las reglas. No quiere decir que todos los países tengan que ser democráticos, porque si algunos se establecen y lo aceptan y viven así, no por imposición del líder, no por coerción, no por amenaza, aceptan, ok, tenemos un líder que es una especie de tirano. En la antigüedad, si no me equivoco, la palabra tirano no quiere decir lo que quiere decir ahora, sino que quería decir el gobernante, si no me equivoco, era la palabra que se usaba en Roma, en Grecia, perdón, para los gobernantes. Si se establece, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, sean los amigos de Israel, o sea, de lo bonito, o los enemigos de Israel, o sea, los amigos del mal, entonces en ese caso, ellos establecieron que así sea su sistema de gobierno. Está bien, ese es su sistema de gobierno. En los otros, por ejemplo, en Venezuela, se decidió que fuera la democracia, una democracia donde fuera participativa del pueblo y fuera un voto directo para elegir a su gobernante. Y lo que hizo Tirano es una total y completa estafa, fraude, robo. Los griegos llamaron tiranía el poder absoluto ejercido en la polis por un individuo que había llegado al poder por la fuerza y que gobernaba al margen de la constitución. Ok, tirano sí era un gobernante absoluto, pero al margen de la constitución y que llegó a la fuerza. Así que los tiranos eran malos, feos y bobos. Por lo tanto, los tiranos, como Maduro, como todos los que siguen el camino de Maduro, como el que está en Nicaragua, como los que están en Cuba, como quizás se convierta en un momento en Nayib Bukele, por ahora no, pero quizás se convierta, para que no se crean que es solamente de un lado de la balanza, también del otro lado. Al día de hoy parece que nos puede gustar o no los sistemas que usa Nayib Bukele, pero van dentro de lo que su país, su constitución, su forma de gobierno permiten, deciden que es correcto. Aunque pareció medio raro la última elección, donde pidió licencia y volvió a ser votado, que me parece que no es muy constitucional, pero no soy salvadoreño, no tengo idea de eso, no soy abogado, no soy constitucionalista, que sean felices. Pero si lo hizo quebrando las reglas, entonces evidentemente entra dentro también de la tiranía. Pero más allá de eso, volviendo al tema, para mi amigo que no entiende que Dios pone reyes y saca reyes, bueno, no quiere decir que pone tiranos, gente que rompe las reglas. Es aquellos que siguen las reglas están puestos ahí y Dios tuvo participación en ello. ¿Será que guió los votos de la gente si es una democracia y pusieron al presidente Milei, al presidente Lacalle, al presidente Lula, al presidente Trump en su momento? Quiere decir que Dios guió a la gente a poner sus votos ahí. No, la gente tuvo libertad, pero Dios organizó lo que él puede organizar para que la gente dentro de su libertad los vote. Y en donde hay monarquías que siguen la constitución de su país o el régimen que ellos deciden quizás no es constitucional, por ejemplo, Charles VI, el actual de Inglaterra, él es rey, por más que no tenga el poder real, él es rey porque se siguieron las reglas, no hay ningún problema. Así que espero que se entienda que cuando acá el visionario dice esto, es Charles III, el de Inglaterra, muy bien. Eh, Siguen las reglas, en ese caso es Dios el que pone a los gobernantes, los reyes, y el que los quita. En el caso de Maduro no fue Dios. Él está rompiendo las reglas, él está haciendo lo que Dios prohibió, por lo tanto se precisa que se ejerza la justicia, tanto con Maduro como sus seguidores. Pero como ya hicimos algún video hablando de esto, muy difícil, no solamente que está el narcoterrorismo, las alianzas de redes de terroristas y narcotraficantes,
y otra gente oscura. No solamente está patrocinado por Irán, Hezbollah, Rusia, las mafias rusas, mafias americanas, no solamente tiene contactos y gente infiltrada en todas partes de América. Así que es muy difícil probablemente terminar con la tiranía de Maduro, muy difícil. Ojalá que Dios haga algo y el pueblo de Venezuela haga lo que tenga que hacer y también los socios de Venezuela. Por otra parte también, es cierto que Chávez se pensaba que iba a estar 1000 años y el bicho se lo llevó pronto. Y Adolfo, por más que llegó de acuerdo a las reglas de su país al gobierno, pensó que iba a estar 1000 años y la muerte se lo llevó pronto. No tenemos nosotros el control de esas cosas, pero podemos hacer lo posible para que haya paz, libertad, autonomía y que se pueda gozar de monarcas que son elegidos de acuerdo a las reglas de su país. Y uno puede decir, ok, pero en Venezuela hicieron la constitución chavista bolivariana, estamos de acuerdo en que entonces sea el líder corrupto el rey, el monarca. En ese caso, habría que verlo realmente si fue el pueblo que lo estableció o ahora hemos visto que a pesar de todas las contras, el pueblo votó otra cosa. Y dice, pero no hay pruebas. Hay pruebas, ya aparecieron las actas, 73% de las actas, dando como un 70% de ganador a Edmundo, no a Maduro. Así que las pruebas están. Si se pudiera recuperar el 27% de actas que faltan, vaya a saber si se puede, ya es un número que no puede batirse. Ya Edmundo es el presidente según las actas de votación. Por lo tanto, Maduro no ha sido puesto por Dios como el rey de Venezuela, sino ha sido puesto por los que lo ayudan en su tiranía. Pronta libertad para Venezuela, pronta paz para Venezuela, para el mundo. Y sepan que esto que pasa en Venezuela es terrible porque puede ser, de hecho lo es, un propulsor de terrorismo y otras cosas horribles en toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y que se va a extender también a Europa y más con las sociedades que tiene con terroristas del mundo musulmán más fanatizado, Hezbollah, Hamas, sus amigotes dirán. Así que hay que tener mucho cuidado y hacer todo lo posible para rezar, eh, hacer cumplir la ley y que haya un gobernante establecido de acuerdo a las leyes en Venezuela y que haya paz en el mundo. Shalom y bendiciones.